Hola, de nuevo por acá en mi canal. Hoy les voy a hablar de algo que me motivó a hacer esta conferencia. Algo verdaderamente inusual, algo un poco triste, pero es interesante que colegas, inclusive colegas formados como yo, en el mismo país, en el mismo inclusive lugar muchas veces, se han olvidado de los principios básicos pedagógicos de su formación como tal. Y bueno, cuando uno anda por el mundo, puede encontrarse algunos pedagogos, algunos profesores que recurran a estas prácticas, muchas veces por ignorancia, muchas veces porque no comprenden algunas cosas o inclusive algunas veces por conveniencia política. Pero que suceda esto a, a pedagogos que fueron formados conmigo, que fueron formados en la misma universidad o que fueron formados por el sistema educativo superior de mi país es bastante complicado, ¿no? Entonces sí me motivó esto a hablar de las mezclas de los elementos de paradigmas pedagógicos, psicopedagógicos. Lo llamé así porque es una ignorancia o conveniencia política para su desarrollo educativo. Es muy común tomar de cada paradigma, de cada elemento, de cada modelo educativo, lo mejor y hacer ese collage, ese Frankenstein, esa mezcla paradigmática que no funciona. Vamos a ver por qué no funciona. Y bueno, esto me limitó de mi participación en una institución educativa, precisamente al debatir con un colega, con un paisano, y decirle que no, que estaba errado. Y lo peor fue que le había dicho a los alumnos que sí, que se podía mezclar. Y los alumnos como que se quedaron así, porque yo le había dicho otra cosa, que era imposible mezclarlo por sus bases teóricas, que eran diferentes. Y es interesante que esto suceda, ¿no? Bueno, a partir de ahí, este colega, coordinador de una institución educativa, pues habló con la directora y se formó todo un problema grande, porque pues quien verdaderamente sufre esto son los alumnos. Y bueno, pues hubo una contradicción grande, de la cual pues me limitaron la participación en esta institución. Y es interesante que esto suceda, ¿no? A mí me causó primero tristeza, ¿no? Porque es una institución a la cual yo tenía sentido de pertenencia. Pero también me resaltó enojo y preocupación. Porque bueno, yo decía, bueno, ¿se olvidaron de su formación? O no fueron bien formados. No, no creo, porque inclusive eran bastante ya grandes, bastante mayores como para que no hayan sido bien formados y se formaron más o menos en mi época. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Por eso yo digo esto, las mezclas de los paradigmas, de los elementos de paradigmas educativos, de paradigmas pedagógicos, ignorancia o conveniencia política para su desarrollo educativo. Indiscutiblemente que muchos países subdesarrollados en América Latina ha recurrido a esta mezcla paradigmática. Y es interesante porque ya José Martí, en el 1883, en México, que fue donde hizo parte de su obra pedagógica, había escrito esto: una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ineficaces reformas, no puede favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya existencia, empleo y tendencia no figuran como elementos de educación que ha de enseñar a manejarlas. Miren, hace más de 30 años en América Latina se vienen haciendo reformas educativas, transformaciones en sistemas educativos de todo tipo, inclusive tomando en cuenta paradigmas conductistas, cognitivistas, constructivistas, humanistas, socios históricos y culturales y la mezcla. La mezcla, esa. Y muchas veces le pregunto, bueno, ¿hacia dónde va la educación, por ejemplo, en México? ¿Hacia dónde va la educación en muchos países? Es interesante que la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Nos habla entonces de lo que es los objetivos de calidad educativa. Y nos habla entonces del cumplimiento de estos objetivos de calidad educativa. Por ejemplo, el acceso a una educación de calidad en la cual deben tener todos los estudiantes y que en América Latina hasta ahora solamente un país ha cumplido con estos objetivos de calidad educativa, ¿no? Que es en este caso Cuba. Y bueno, la pregunta, ¿qué está pasando entonces en América Latina con esta mezcla paradigmática? Aquí es interesante ver esto, ¿no? Primero que todo hay que tener en cuenta el por qué no se pueden mezclar los paradigmas educativos, el por qué no se pueden mezclar elementos pedagógicos, modelos pedagógicos, el por qué no se pueden mezclar en este caso la parte metodológica, los métodos, las didácticas, o por qué no se pueden mezclar las bases filosóficas, psicológicas o pedagógicas. Primero hay que entender que, bueno, que todo paradigma pedagógico implica siempre una determinada proyección con respecto a ese mundo existente, mundo material, el mundo espiritual, el ser, el pensar, lo individual, lo grupal, lo social. Y bueno, esto tiene que ver con esa cultura general integral, ¿no? Esa educación y ese desarrollo, ¿no? Que es muy importante y que de una manera natural se desarrolla con particularidades sociales, históricas, culturales, científica, técnica, del momento histórico en que se vive en un grupo humano dado. Ahora, estas bases teóricas que tiene cada modelo educativo o que debe tener cada modelo educativo, que debe tener cada propuesta filosófica, cada propuesta pedagógica, mejor dicho, debe tener una base filosófica, una base psicológica, una base pedagógica, una base sociocultural y antropológica, una base ecológica, ambiental y, por supuesto, en dependencia del grupo humano que se vaya a impartir ese modelo educativo, también tiene que tener en cuenta la parte biológica. La parte biológica trascendental, que depende, que no es igual un preescolar a una primaria, que inclusive en la primaria la primera etapa es diferente a la segunda, o la secundaria, que ya estamos hablando de los adolescentes, la juventud, o sea, bachillerato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener en cuenta la parte filosófica, los elementos filosóficos, el mundo como tal de la filosofía, la base, la corriente filosófica en que se va a sustentar este modelo educativo, que en cada modelo son diferentes y que te va a decir cómo va a accionar este modelo educativo es fundamental. Ya sea una base filosófica positivista, una base filosófica idealista, una base filosófica materialista. Pero debe ser congruente con la base psicológica. La base psicológica que nos va a decir a nosotros, en este caso, cómo es que ocurre ese pensamiento, esa interacción, la génesis del psiquismo como tal, que tiene que ver con esa interpretación interpsicológico e intrapsicológico del conocimiento, de cómo se conoce, cómo se aprende, ¿no? Y bueno, la parte pedagógica que son los métodos, la manera en que logro que mis alumnos, que el ser humano se apropie del conocimiento y tenga ese desempeño. Y bueno, la parte sociocultural antropológica es fundamental. En cada región, cada lugar, cada país tiene elementos sociales, culturales completamente diferentes. En un país tan grande, por ejemplo, como México, con un país tan grande como Brasil, un país tan grande en América Latina como Argentina, hay elementos culturales completamente diferentes entre una zona geográfica y otra. Y por supuesto tiene una historicidad también en lo cultural, en lo histórico, que se refleja en esa forma y en ese actor del hablar, de la cultura, de los ejemplos, de los dichos, etcétera, etcétera, ¿no? En la forma de comer, de los alimentos, etcétera. Ecológicos, ambientales, porque también hay que tener en cuenta el ambiente que se desarrolla la educación. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de educación vamos a trabajar, en qué ambiente vamos a trabajar de estos aprendizajes, de estos conceptos muy importantes del proceso docente educativo. Y bueno, la biológico, que tiene que ver con esta parte que le había dicho anteriormente. Estas son las bases esenciales de cualquier modelo educativo, de cualquier base, las bases esenciales de cualquier sistema educativo, de cualquier modelo educativo, de cualquier propuesta educativa. Ahora, vamos a ver por qué no se puede mezclar. Vamos a verlo más adelante. Y esto es importante entender que entonces en todo sistema educativo están presentes intereses de clase que responden a una base socioeconómica.
Todo sistema educativo tiene no solo una concepción académica, también tiene una concepción de mundo, un fundamento filosófico, sociológico, psicológico y pedagógico. Ignorar, al menos mis profesores en mi país, así me lo explicaron. Pero es que yo tuve la oportunidad de tener grandes profesores de varios países, de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, Rusia, profesores de Argentina, profesores de España, y indiscutiblemente que todo coincide en que no se puede ignorar las bases teóricas de un paradigma educativo. Porque ignorar las diferencias y los antagonismos de estas bases teóricas y los elementos de este proceso docente educativo de cada uno de ellos es el resultado de una mala formación integral pedagógica de los profesores. Cuando hablo de una mala formación integral pedagógica de los profesores, hablo de todos los elementos psicológicos, pedagógicos en la formación como tal, dentro de la regulación tanto ejecutora como inductora de esa personalidad. En la formación de los profesores también es ignorar esa formación como tal. Y tiene que ver entonces con que hay que analizar detalladamente por qué no se pueden mezclar elementos de un paradigma, elementos de otro. Y recuerdo aquel profesor que me dijo, bueno, es posible, quizás se pueda mezclar, no siempre es así. Y yo dije, bueno, verdaderamente este colega estudió donde estudié yo. No, no puedo creerlo, la verdad. Y verdaderamente se formó todo un dilema y todo un problema grave, ¿no? Porque estamos hablando de contradicciones en esa formación. Ahora, vamos a las diferencias filosóficas. Vamos a ir paradigmas, los más generales y los modelos más generales para que se den cuenta por qué no se pueden mezclar. Y esto es importante. Y esto sería interesante que todos los grandes doctores en ciencia, grandes pedagogos, lo escucharan un poquito. Se detuvieran y pensaran y no hablaran de mezclar cosas. Porque realmente es penoso que lo hagan. Pero más penoso es que se formen generaciones de profesores en estas ideas de mezcla paradigmática. Muchas veces me dicen por ahí, yo no me caso con un paradigma, yo no me caso con otro, pero por ejemplo vamos a ver las bases filosóficas de cada uno de estos paradigmas. El conductismo se apoya en el positivismo, el cognitivismo en el idealismo de la filosofía clásica alemana. Emmanuel Kant, Hegel y Ludwig Feuerbach. El constructivismo, fíjense que es interesante, que cuando hablamos de cognitivismo, fíjense, inclusive en la base filosófica cognitivista que pudiera ser parecida a la constructivista, ellos no cuentan con Feuerbach, ellos nada más que cuentan con Kant y con Hegel. Porque ya Feuerbach tenía un pensamiento diferente dentro del mismo idealismo de la escuela clásica alemana. Si hablamos del constructivismo como tal, en el constructivismo de Piaget, en el cognitivismo de Ausubel o en el conductivismo de Skinner. Vamos a hablar inclusive de cada uno de los autores. El conductismo de Skinner, fíjense bien, de Skinner, se basa en el positivismo, en el de Watson. Pero en el cognitivismo de Ausubel, inclusive de Brunel, cuando Brunel no había todavía cambiado al constructivismo, no había sufrido esa metamorfosis que fue sufriendo durante el largo de su historia. El cognitivismo es una base idealista completamente de la filosofía clásica alemana. Si hablamos del constructivismo de Jean William Piaget y también de Brunel, pues también se basa en la filosofía clásica alemana, pero con todos, con Kant, con Hegel y con Feuerbach. Ahora, si nos vamos al humanismo de Karl Royer y de Paulo Freire, si hablamos de la base filosófica humanista como tal, tenemos que hablar entonces de esa teología de la liberación, de venida del catolicismo y mezcla inclusive del materialismo, ¿no? Y tendría que dejar de creer en Dios entonces los católicos para ser materialistas o los materialistas creer en Dios. Hay una mezcla, ya empiezan las mezclas en el mismo humanismo. Por ahí recuerdo yo que me hablaban de una institución educativa que era constructivista, social, humanista y no sé qué más. A mí me da gracia, ¿no? Cómo se puede, porque es una moda, ¿no? Ay, qué bueno, constructivista, ay, qué bueno, muy humano. Pero es que no saben qué es humanismo. Vamos a verlo más adelante. Tampoco saben qué es constructivismo.
Eso refleja ignorancia cuando vemos esta sustento de una institución educativa cualquiera, ¿no? Bueno, aquí tenemos el enfoque por competencia, la base filosófica. Hasta el momento yo no reconozco ningún autor o seguidores que haya podido sustentar filosóficamente el enfoque por competencia. No tiene base filosófica. Porque es que además nunca ha sido un paradigma educativo, se ha quedado como un enfoque devenido en los años 80, precisamente cuando surge toda esta moda neoliberal en América Latina y que viene muy bien al término empresarial, porque había que aumentar el Producto Interno Bruto. De hecho, surgen en Europa, inclusive con la Comunidad Económica Europea como tal, y es muy importante que surgieran en Europa para hacerle competencia también en cuanto a producción, en cuanto a tecnología, con pues, el occidente, más occidente, ¿no? Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque más bien tiene una idea de producción, de especialización de la producción y de estándares a llegar como meta, que es muy parecido inclusive a veces al conductismo en cuanto a llegar al estándar o a llegar a objetivos, muy conocido de planificar por objetivos, planificar por esos estándares de competencia e inclusive evaluar los estándares, que es la meta a llegar, o los objetivos del conductismo. Pero bueno, es interesante porque es completamente diferente. Fíjense que aquí no hay base filosófica. La tecnología educativa, que tiene una tendencia conductista como tal, esa tecnología educativa tendrá esa tendencia conductista cuando es mal empleada, porque a veces inclusive no estamos en contra de la tecnología educativa, es importante la tecnología educativa, pero si se mal utiliza, pues llegamos a una tendencia conductista y llegamos al positivismo. Y el paradigma socio-histórico y cultural que tiene una base filosófica bien clara, materialista, dialéctica e histórica, por Carlos Marx, por Federico Engels y por Vladimir Ilich Ulyanov, o sea, Lenin. Ahora, si hablamos del eclecticismo, pues el eclecticismo es agarrar de todo. Ahí sí agarro de todo, ¿no? Y entonces aquí no posee ninguna base filosófica porque yo incorporo elementos pedagógicos de todos los paradigmas. Por lo tanto, no me hace falta una base filosófica. Por ejemplo, aquí tenemos las bases filosóficas y pongo este ejemplo bien claro. Fíjense por qué no se puede mezclar a Piaget con Vygotsky. ¿Por qué no se puede mezclar a Ausubel con Leontief, con Luria? O sea, ¿por qué no se puede mezclar el constructivismo clásico, ese constructivismo piagetiano, con ese mal llamado constructivismo social que es el paradigma socio-histórico-cultural? Miren, fíjense bien que la filosofía clásica alemana de Kant, Hegel y Feuerbach habla de una concepción, una explicación de los fenómenos sociales que tenía un carácter idealista, pues no llegó a comprender al ser humano, que es un producto del desarrollo histórico y social. Y todo su razonamiento está basado en la concepción del hombre en lo abstracto. El hombre en general, considerado un ser biológico. Por eso su materialismo es antropológico, porque en realidad estamos hablando de que considera al ser humano un ser biológico y no un ser social. Es una concepción inclusive biogenicista. Ahora, si hablamos del materialismo, ese materialismo de Carlos Marx, de Federico Engels y de Lenin, elabora una concepción dialéctica materialista fijando en la práctica histórico-social como núcleo determinante de la actividad que media en la relación entre el sujeto y el objeto. Y aquí estamos hablando de mediación inclusive, de ese profesor como mediador, sin lo cual es imposible concebir la actividad. Y esto es importante porque creando objetos que satisfacen sus necesidades, porque el hombre crea esos objetos y al mismo tiempo lo va a materializar en sus propios proyectos ideales, engendrados por las necesidades prácticas de su ser esencial. Quiere decir que hay un equilibrio entre lo empírico y lo teórico. La teoría hay que comprobarla en la práctica como criterio de la verdad, pero sin teoría no puede haber práctica. No puede haber práctica sin teoría. Y esa teoría hay que validarla en la práctica. Entonces muchas veces por ahí me dicen, no, de toda la clase práctica o deme muchas cosas prácticas. Pero ¿cómo voy a dar práctica si mis alumnos no saben la teoría? Si no saben de dónde vienen los conceptos, dónde vienen las cosas. Eso es un error. No queremos teoría, queremos todo práctico. Eso verdaderamente da pena, da lástima la poca
compromiso que tenemos con la ciencia para conocerla, para después llevarla a la práctica en un proceso experimental. Lo diferencia en el objetivo educacional. Vean, el conductismo. La educación es una vía social para controlar la conducta. Por su palabra conductismo. La función dice que es transmitir, innovar pautas conductuales, individuales. Ese es el objetivo educacional del conductismo. Ahora, si hablamos del objetivo educacional del cognitivismo, es desarrollar los procesos cognitivos para aumentar la capacidad intelectual a partir de un presupuesto que el razonamiento sirve de base para todo desarrollo de la personalidad. Quiere decir que lo que más me importa a mí es la parte racional, el razonamiento, los elementos cognitivos. No me importa nada lo social, ¿eh? Y esto conlleva una formación de estructura cognitiva adecuada para solucionar problemas. Porque lo que me interesa a mí es solucionar problemas cognitivos, de conocimiento. Y bueno, fíjense que es muy diferente al conductismo. ¿Cómo voy a mezclar estas dos? ¿Y cómo voy a mezclarla con el constructivismo? Cuando hablo de lograr una autonomía para que ese alumno aprenda a autogobernarse siendo creativo y crítico, pero a partir de lo que facilite el profesor. Descubriendo por sí solo esquemas operativos. Quiere decir que el alumno construye el mapa mental, construye el mapa conceptual, construye todo. En el cognitivismo el profesor lo construye y el alumno lo decodifica, pero en el constructivismo el alumno lo tiene que construir. Y bueno, ese es el objetivo educacional, esa construcción interna, esa autoconstrucción del constructivismo. La educación, por lo tanto, debe respetar esa construcción propia, natural del constructivismo. Ahora, veamos acá. Vamos al objetivo educacional por competencia. Es un proceso cognitivo que resulta de ese pensamiento que se traduce en una acción. No es subjetivo. Y muy objetivo conductual. Para mí es muy objetivo conductual. Solo se da en el contexto del desempeño. A mí me importa el desempeño. Ese es el objetivo educacional del enfoque por competencia. Producto final. Hasta la palabra, digamos que es un poco capitalista, ¿no? Producto o neoliberal. Producto final. Lo que me interesa a mí es ese aprendizaje esperado sea un producto final y que se dé en ese contexto de desempeño. Sin embargo, puedo entonces mezclar la competencia con el constructivismo, con el cognitivismo, con el conductismo. Y ahora vamos a ver la tecnología educativa, que lo más importante también es el producto final y que se va a alcanzar con la utilización de la tecnología, solo con la técnica. De aquí que es muy importante trabajar la tecnología para el producto final. Y eso es lo que más me importa a mí, para ver si el alumno aprendió mediante la tecnología. El humanismo, aquí inclusive en el tecnología educativa no hace falta muchas veces el hombre o el profesor, o inclusive puede evaluar automáticamente la computadora, ¿no? o el sistema. El humanismo, que promueve entonces esa autorregulación, que determina la autorrealización como ese nivel superior que se va a alcanzar en el hombre, y eso es el objetivo educacional, a partir del desarrollo de su personalidad. Lo que más me importa como objetivo educacional entonces es alcanzar ese altruismo, esa sabiduría, las habilidades, el amor al prójimo, a la naturaleza, a la bondad, a la honestidad. Y vean, ¿puede entonces mezclarse el humanismo con el constructivismo? ¿Puede mezclarse el humanismo entonces con ese constructivismo clásico piagetiano o con el enfoque por competencia? Y el eclecticismo, que va a tomar lo mejor de todas las alternativas, para tener en cuenta esa contraposición y contradicciones de una con otra. Vamos a ver entonces ese eclecticismo que tiene que ver con esta mezcla paradigmática. Y bueno, el objetivo educacional del paradigma educativo sociohistórico-cultural, que es lograr que el alumno se apropie, pero a partir de su cultura, de lograr la integración personal social en su personalidad a nivel de motivación, de motivo. Tener en cuenta para educar la cultura, la sociedad, la región, el estado, la provincia, la nación, el momento histórico en que se va a educar y la complejidad económica, política, tecnológica del momento histórico y de la situación que tengamos nosotros a mano. Muy diferente. Entonces yo no puedo mezclar los elementos del objetivo educacional de sociohistórico con el eclecticismo, menos con el humanismo, menos con el enfoque de competencia y menos con el cognitivismo y con el constructivismo. Ahora veamos entonces el objetivo de enseñanza. Veamos. El conductismo es un sistema de procedimientos precisos para fijar necesidades
intereses, valores, acorde a las necesidades personales y sociales. Esperada por la sociedad, conducta esperada. Vean, estoy esperando, el concepto es tener una conducta, un cambio en la conducta. Ahora, el cognitivismo nos habla entonces de una autorregulación de procesos cognitivos, una conservación, para tener una conservación a largo plazo, para entrenar entonces esa memoria. Y entonces aparece la palabra por primera vez de estrategia desde un punto de vista cognitivo. Solamente conocimiento es lo que me interesa en ese concepto de enseñanza. No me interesa la parte emotiva, ni evolutiva, ni los valores, como se habla mucho de los famosos valores. Sin embargo, esa parte afectiva, emotiva, esa regulación inductora de la personalidad, a mí no me interesa en el cognitivismo. Y el constructivismo nos habla de un sistema propiciador de condiciones adecuadas, sobre todo de objetos, ¿no? De medios didácticos, de herramientas didácticas y sobre todo de facilitar situaciones sobre lo que el sujeto deberá actuar para conformar su intelecto, para construir el intelecto. Y bueno, y la parte moral, que es lo que llama personalidad a ellos. Fíjense cosas más interesantes. Ellos conciben como personalidad solamente lo moral. Ellos no conciben las aspiraciones, la autovaloración, no conciben las motivaciones, no conciben nada de esto, nada más que habla de lo moral. Pero es que lo moral se forma a partir de esa regulación inductora de la personalidad. Y bueno, la enseñanza debe de condicionar, debe incitar, pero nunca va a determinar. Quiere decir que la enseñanza no jala el desarrollo. Es al revés, el desarrollo es el que va a jalar la enseñanza y es verdaderamente increíble, ¿no? Ahora yo puedo mezclar entonces el concepto de enseñanza conductivista con conductista y puedo tomar algo de conductismo y de cognitivismo para entonces meterlo en un paradigma o en un modelo o en un enfoque. Bueno, el humanismo nos habla de procedimientos encaminados a enfrentar el sujeto con su realidad personal y, por supuesto, con las circunstancias, ofreciéndole pautas para poder escoger, enriquecer, innovar independientemente y sin presión, sin cohesión, sin nada. Y bueno, se considera esto la experiencia. Nada más que eso es el concepto de enseñanza. Si hablamos de la tecnología educativa, nos habla de una enseñanza programada, donde ubican al mismo plano al docente y a los materiales. Quiere decir que es increíble porque entonces no hace falta ni el docente, simplemente con los materiales que se dé, uno va a partir de ahí a trabajar pues ciertas preguntas, ciertos foros, ciertas tareas a realizar y plasmar en esas plataformas digitales en las cuales muchas veces son fraudes porque copian y pegan y bueno, pues los elementos que debe tener o que pide el sistema, que pide el profesor, lo van a tener ahí, ellos copian, pegan, lo plasman y ya. Y bueno, ese es el concepto de enseñanza en la tecnología educativa. ¿Se puede mezclar entonces la tecnología educativa en este concepto de enseñanza con el conductismo, con el constructivismo? El eclecticismo, tomar lo mejor de todas las alternativas de enseñanza, más nada. Ahora, en el paradigma sociohistórico queda claro, la enseñanza, la educación debe tirar del desarrollo. Por lo tanto, estimula el desarrollo ofreciendo herramientas y dirigiendo su interrelación, en el cual el profesor tiene un papel mediador directivo para apropiarse de la cultura, de la herencia cultural, los ejemplos de la sociedad donde yo vivo. Y esto es importante tener en cuenta porque yo no vivo en Europa, no se tengo que poner ejemplos de aquí, de América Latina o del país donde estoy, ya sea Cuba, sea México, sea Venezuela o sea Argentina. Ahora, vamos a ver la parte metodológica. Ahí viene la parte donde quieren mezclar todas las didácticas. Y a mí me da esta gracia por esa ignorancia tan grande que hay. Porque es que las mismas didácticas también tienen bases filosóficas, psicológicas, y se relaciona con sus bases. Y rueda, o camina, o funciona en base a estos sustentos. Por lo tanto, si hablamos entonces de la metodología de enseñanza, el conductismo va a establecerse un algoritmo donde se precisan objetivos, porque es por donde primera vez aparecen los objetivos observables. Precisión de conocimientos, habilidades de base. Aquí surge el famoso diagnóstico del aprendizaje de los conocimientos anteriores que tiene el alumno, que no es nada más muy parecido a lo que dicen por ahí de aprendizaje previo, es lo mismo, fíjense bien. Entonces, estamos hablando de ese diagnóstico de conocimiento de habilidades que se domina, ¿no? Y bueno, la selección de esos materiales y técnicas didácticas que pueden ser verbalización, moldeamiento,
dramatización, una obra de teatro, descubrimiento, repetir memorísticamente, imitar, todo esto que se trabajaron en el conductismo como tal y que creo que todavía por las venas de nuestros pedagogos corren en el conductismo. Ahora, presentación de estímulos y respuestas para responder, ¿no? La famosa retroalimentación aparece ahí y el reforzamiento aparece ahí, la palabra reforzamiento, retroalimentación. Y bueno, cuando pues aprobamos a un alumno y le damos en máxima puntuación, lo estamos en este caso o felicitando, pues aquí lo estamos estimulando y cuando lo reprobamos lo estamos castigando. O sea, eso, la calificación es estímulo y castigo. Y todavía nos estamos hablando de una evaluación numérica, increíble, ¿no? En el siglo XXI. Y bueno, la evaluación de la respuesta de acuerdo a los objetivos a cumplimentar. Y bueno, hay que determinar estrategia de acuerdo a la evaluación de esos objetivos. Por lo tanto, hay que modificar, interrumpir, volver a iniciar, inclusive eliminar todo tipo de acciones, ¿no? Entonces, es muy diferente al cognitivismo, donde ya por primera vez en el cognitivismo tengo esa metacognición de saber qué sé y qué me falta por saber, ¿no? Y hay una comparación analógica de la actividad de la mente humana con la computadora, como si el cerebro fuera una computadora. Y no nos damos cuenta de los aspectos afectivos. Por lo tanto, la metodología de enseñanza tiene una labor de estructurar un modelo cognitivo para resolver problemas comunes, incluido el aprendizaje escolar. Que contenga componentes de sistémico de emisores, receptores, decodificadores, procesadores, almacenadores, codificadores, efectores, retroalimentadores. Bueno, es comparar el cerebro con una computadora. Lo que pasa es que el cerebro, la computadora es digital y el cerebro es analógico, ¿no? Y bueno, las herramientas didácticas con base filosófica idealista son la lluvia de ideas, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, mapas mentales, mapas conceptuales. Aquí aparece en los años 50 por primera vez esta metodología, que es muy diferente a la metodología de repetición, de descubrimiento, de imitación e inclusive de dramatización del conductismo. ¿Se podrá mezclar el cognitivismo con el conductivismo? Se podrán mezclar herramientas didácticas con base filosófica positivista, con base en conductismo y base filosófica idealista del cognitivismo. Veamos entonces el conductivismo. Nos habla de una enseñanza que debe de jugar un papel indirecto. O sea, la enseñanza debe de situar situaciones previas, acciones que propicien ese descubrimiento. Y bueno, facilitar esa actividad en esa parte de situaciones institucionales, ¿no? Como tal, pues que se considera situaciones institucionales a facilitación, o sea, facilito como tal. Hay preguntas, ejemplos, problemas. Ahora, para poder entonces descubrir, construir nuevos esquemas. Este es el método psicogenético de observación horizontal, que permite conocer lo que se llama el desequilibrio para después entonces equilibrar a partir de todo un conflicto y toda una triangulación que nos habla entonces Jean Piaget, que nos habla de constructivismo, de asimilación, acomodamiento, ¿no? Y que bueno, va de lo concreto al abstracto y de lo simple a lo complejo. Y ahí aparecen los mapas mentales, conceptuales, lluvia de ideas y todos estos elementos con una base idealista, pero ya construido por el alumno. O sea, ya no lo construye el profesor para que decodifique el alumno, sino que aquí lo construye todo el alumno. Pero entonces podemos hablar de ese constructivismo clásico piagetiano y mezclarlo con el humanismo, donde no existe metodología. Y por eso yo decía, bueno, mi universidad es humanista, bueno, es porque quiere meterle una parte, pero es constructivista. Bueno, ¿cómo puede ser constructivista y humanista si en el humanismo no hay metodología y en el constructivismo la hay? Dentro de un punto de vista de los mapas mentales y conceptuales, de esa triangulación, de desequilibrio, asimilación, acomodamiento para equilibrar. Entonces, no existe una metodología, se plantea recomendaciones para lograr un clima de confianza, respeto en la actividad docente, donde hay una autorrealización por parte del aprendizaje en esa independencia, pero que se va a vincular con la propia vida y el entorno, pero que se propician acuerdos previos. Quiere decir que el profesor va a negociar, va a acordar con el alumno qué hacer con el grupo. Y bueno, se van a conformar su grupo de trabajo según las posibilidades individuales, para buscar la manera de que no haya celo, evitar envidia, frustraciones.
Hay que entrenar la sensibilidad, sentir y saber. Muy diferente al cognitivismo, que no tiene que ver nada con la parte afectiva y emotiva, nada más puro conocimiento. Y aquí nos está hablando de sentimiento, de expresar adecuadamente lo que se siente, la negociación para el aprendizaje. ¿Qué tú quieres aprender, mi hijo, mañana? Qué tú quieres que se hable? Y bueno, esto es de acuerdo a esas posibilidades. Y bueno, la competencia, la metodología de enseñanza de esas competencias que se identifica en la medida que el alumno va a desarrollar un mejor desempeño en esa resolución de problemas que se le presentan y que se presentarán a lo largo de su vida. Vean qué cosa más interesante. La mezcla de todas las herramientas didácticas, de todos los paradigmas, sin respetar bases teóricas. Porque es que no concibe las bases teóricas, es que la misma competencia no concibe, no tiene base filosófica. Entonces, aquí utilizo mapas mentales, mapas conceptuales, proyectos, repeticiones, decodificaciones, de todo. Muy parecido al eclecticismo. Entonces, el eclecticismo es muy interesante porque se expresa la competencia. Lo que pasa es que la competencia tiene bien claro que hay que buscar desempeño para buscar productos y para buscar lo que se quiere dentro de un punto de vista de llegar a esos estándares y para especializar a los alumnos para lograr ese producto final y por supuesto considera al ser humano como un producto también. Ahora, en el caso de la tecnología educativa, va a promover que utiliza dispositivos tecnológicos con propósitos meramente educativos. Aumenta el acceso a la información, a recursos que complementen lo aprendido, así como también la apertura de escenarios lúdicos, o sea, los juegos para aprender o aprender jugando, que es la expresión muchas veces, y son espacios virtuales como blog, plataformas virtuales. Bueno, ¿quién ha trabajado con plataformas virtuales? No, creo que todos hemos trabajado con plataformas virtuales ahora, en estos momentos que hemos tenido la pandemia en el 2020 y 2021 y bueno, hasta 2022. Ahora, la educación en línea, las impresoras en 3D, la inteligencia artificial, la educación en móviles, trabajamos ya en estos momentos la educación mediante los dispositivos móviles, los celulares, y bueno, el aprendizaje mediante videojuegos, y el sobreuso y el mal uso se ha convertido en un facilismo total para cumplir tal y mal cual tarea en las plataformas en tiempo. Porque lo más importante es cumplimentar en ese tiempo en la plataforma, el llenado de esa plataforma. Pero es una copia y pega desmedida, sin conocer la realidad de la apropiación del conocimiento de los alumnos. En foros, en tareas, en páginas, bla, 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 pero en realidad es copia y pega. Y bueno, yo pregunto, ¿verdaderamente el alumno se aprende? ¿Se apropia del conocimiento y tiene desempeño y resuelve un problema? Hay que verlo. Y esto lo vamos a ver más adelante en estas generaciones formadas en plataformas digitales, donde el mal uso de ellas, porque inclusive se puede utilizar y se utiliza, si se utiliza bien, si se sabe utilizar bien, y para eso hay estrategias didácticas para la utilización de la tecnología y no de la manera que se está utilizando mayormente. No puedo decir que todo el mundo lo utilice más, pero mayormente se está mal utilizando la tecnología. Si hablamos entonces de utilizar la tecnología con esta competencia, o hablar de la tecnología con el constructivismo, imagínense qué vamos a tener de formación de las futuras generaciones. Y bueno, el eclecticismo, que al igual que la competencia, se toma de todas las herramientas didácticas sin respetar su incompatibilidad con las bases teóricas de cada una de ellas. Y bueno, el paradigma sociohistórico, esa metodología de enseñanza, tiene como procedimiento fundamental la utilización de niveles de ayuda para otros andamiajes, contextos de apoyo, estructura cognitiva para alcanzar los propósitos planteados en determinadas tareas con ayudas para después ser transferidas de forma independiente e iguales y similares tareas. Quiere decir que las estrategias didácticas desarrolladoras, que es la estrategia didáctica del paradigma sociocultural, son colaborativas, críticas, investigativas en la formación integral de la personalidad del educando, tanto la parte cognitiva, o sea, la parte cognitiva como la parte afectiva. Hay que trabajar las dos a la misma vez. Y bueno, vamos a ver el concepto de maestro. En el conductismo, el maestro es un tecnólogo de la educación. Es un tipo que aplica contingencia conductista para producir aprendizaje.
ofrece, premia, castiga. Su rol es conducir el aprendizaje. Al tipo no se le escapa nada, ¿no? Ese profesor es el genio. Bueno, cuando no sabe nada, cuando un alumno le pregunta y no lo sabe, le dice, dámelo de tarea mañana, porque tampoco se lo sabe él. Bueno, este es el conductivo. Ahora, si hablamos de maestro cognitivista, el maestro es un promotor del desarrollo de procesos cognitivos, donde el maestro provoca situar al alumno en elementos cognitivos, situaciones cognitivas para solucionar de manera independiente y bueno, no tiene un papel directivo como tal. O sea, yo busco la manera de dar unos códigos y el alumno tiene que decodificar estas situaciones cognitivas y lograr ese aprendizaje, ¿no? Y aparecen esos mapas mentales y conceptuales, que nada tiene que ver entonces con el concepto de maestro conductista. Y el constructivismo, que es ayudar a construir ese conocimiento, guiando, respetando, sugiriendo, pero fundamentalmente facilitando material didáctico, facilitando biografía, facilitando juguetes o juegos didácticos. Y bueno, va a crear condiciones propicias para que se autoconstruya, esa autoconstrucción, incentivando la creatividad, la invención, la imaginación, el descubrimiento, que va a lograr que el alumno aprenda. No, eso nada más me interesa ese concepto de maestro. No hablamos de un maestro que se preocupe por los elementos afectivos y emotivos, no, nada más por la parte cognitiva también y de desempeño. Bueno, yo pregunto, ¿puede entonces ser un maestro conductista y un maestro constructivista? O sea, hay mucha diferencia, no se pueden mezclar. Imagínense un maestro humanista, donde lo que tiene que favorecer son esas relaciones interpersonales, donde aparte que no tiene un papel directivo como tal, pero tiene que ser un maestro cada vez mejor, porque tiene que inducir, tiene que tener fuerza inductiva para los educandos y poseer cualidades de empatía, autenticidad, confiable, respetuoso, asequible, comprensible. No, yo puedo ser humanista entonces, constructivista y conductista. No, no puedo ser conductista, no puedo ser humanista. Y bueno, las competencias. La competencia que ese maestro es un facilitador de medios educativos, planificador y evaluador por excelencia. Lo que más me importa en la competencia es planificar y evaluar. Planificar y evaluar esos estándares. Planificar por estándares de competencia y evaluar esos estándares de competencia. Para buscar esas excelencias, porque es un evaluador por excelencia, y buscar entonces en la secuencia de clases, esas actividades en la secuencia de clases. Se pueden mezclar todas las didácticas sin tener en cuenta las bases teóricas de cada una de ellas. Lo más importante es planear y evaluar. Estas son las competencias. Por lo tanto, tengo que diagnosticar si el alumno es kinestésico, visual, auditivo, y tengo que ver los aprendizajes, diagnostico también los aprendizajes previos. ¿Para qué? Para entonces buscar el aprendizaje esperado, que es el producto final que vamos a trabajar mediante las didácticas, y para eso el maestro tiene que ser de esta manera, un facilitador de medios y planificador y evaluador fundamentalmente por esos estándares de competencia. En cuanto a la tecnología educativa, el maestro es un facilitador de materiales, planificador, evaluador de actividades mediante el uso de las TIC. Por lo tanto, de manera presencial o virtual o mixta, porque puedo trabajar por mí, puedo trabajar por Zoom, puedo trabajar inclusive en un salón de clase, pero de manera presencial, virtual o inclusive puedo trabajarla mixta, ¿no? Pues puedo trabajar un poco presencial, en caso presencial en el sentido virtual, pero o puedo trabajar mixta, ¿no? Y entonces hay una retroalimentación que inclusive lo puede hacer en la misma computadora o lo puede hacer el profesor para retroalimentar el aprendizaje. Y bueno, quedan evidenciadas las actividades planificadas y evaluadas por el alumno. De ahí que la tecnología educativa no la puedo mezclar con el conductismo, no la puedo mezclar con el humanismo y tampoco la puedo mezclar con el constructivismo. Ahora, el maestro eclecticista. El tipo es un conductor, un promotor, un facilitador, un evaluador, planificador de la mezcla metodológica educativa de manera mecánica muchas veces, sin necesidad de conocimientos científicos o pedagógicos profundos. Él nada más suma, hace un portafolio de evidencia, lo ve, lo suma, saca la media, el porciento, y ese es lo que estamos hablando de la mezcla paradigmática de este maestro o llamado maestro eclecticista, porque no sé si llamarlo maestro, al ignorar todas las bases anteriores.
y el maestro, el profesor sociohistórico-cultural, es un creador de andamiaje. Recuerde que Brune va a transitar de cognitivismo a constructivismo y termina en el paradigma sociohistórico, porque se da cuenta que los dos anteriores pues habían sido un fracaso. Y bueno, Brune nos habla de ese sistema de apoyo, de ayuda. Inclusive, el maestro es un mediador en esa construcción interna del alumno con ayuda del adulto, con ayuda del profesor, del hermano, del colega, del compañero, de los medios de información, de las redes sociales, en fin. Por lo tanto, el maestro es un papel, tiene un papel director, ya que debe de prever, ya que debe de conocer, ya que debe de planificar, organizar. Va a regular para estimular estos procesos de apropiación del conocimiento, apropiación de los elementos externos, sociales y culturales, porque estamos hablando de que se apropia del conocimiento en una sociedad, en una cultura y en un momento histórico. Por lo tanto, tiene un alto nivel de cultura general integral, de una formación continua pedagógica y un desarrollo científico técnico y la situación y fundamentalmente técnico en dependencia de la situación social, cultural, histórica actual a la cual tiene que enfrentarse. Ahora, vamos a ver la diferencia del alumno. El alumno en el conductismo es un florero, es un objeto, es una mesa, un pupitre. El alumno es un pizarrón, el alumno es un objeto en función del maestro. Es un actor en condiciones óptimas que interactúa con los estímulos que da el maestro, interesante, y responde a estos estímulos, reforzando sus conductas positivas y eliminando las negativas. Bueno, dependencia de las que sean negativas, porque si por ejemplo el alumno es un luchador social piensa en elementos sociales, pues no conviene, esos son negativos, lo eliminan del conductismo. El conductismo fue utilizado a principios del siglo XX por el capitalismo para que no hubieran revoluciones sociales. Fíjense qué interesante. El conductismo, el alumno es conducido. Y bueno, el cognitivismo, el alumno es un procesador activo de la información, es un decodificador de los códigos que le da el maestro. Y es valorado como responsable de su propio aprendizaje. Debe de conocer sus estilos de aprendizaje. Aquí es donde aparecen por primera vez los famosos estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprende? Si es visual, que verdaderamente responde a las inteligencias múltiples de Gane. Pero fíjense qué cosa más interesante, cómo Albert y cómo estos autores del cognitivismo lo utilizan como tal. Y bueno, debe saber regularlo, cambiarlo, si lo necesita, de acuerdo a las exigencias de aprendizaje. O sea, la motivación viene de adentro para aprender. No tiene que ver nada con el conductismo. Poder mezclar entonces el conductismo y el cognitivismo. Sin embargo, en el constructivismo ya el maestro, el alumno es un ente activo, ya no procesa lo que le da la información el maestro, sino que el constructivismo es independiente en todo momento. Por lo tanto, se autoestructura, se autoinicia para lograr esos esquemas superiores. Es un constructor activo individual de su propio conocimiento. Es un aprendizaje individualista muchas veces, ese constructivismo clásico piagetiano. Por eso muchas veces en Occidente le quisieron llamar el paradigma sociohistórico constructivismo social y nada tiene que ver, ¿no? Esa palabra. Y bueno, ese concepto de alumno. El alumno en el humanismo es un ente individual y singular. Sin embargo, se acepta y se entiende que todos somos diferentes. Por primera vez se habla de diversidad y se habla de potencializaciones innatas para aprender lo necesario porque el alumno aprende lo que necesita aprender nada más. Son personas totales, integrados en lo social, en lo biológico. Bueno, qué bueno, porque por primera vez el alumno se siente en la parte social, en los elementos afectivos. Y bueno, lo individual se ve en lo social. Muy diferente entonces al constructivismo, muy diferente al cognitivismo y muy diferente al conductismo. Por lo tanto, yo no puedo mezclar el humanismo con el constructivismo. La tecnología educativa es un receptor, un buscador de materiales, ejecutor de actividades, planificar. Por lo tanto, ese profesor va a trabajar mediante la actividad de manera presencial, virtual y mixta. Y bueno, el alumno va a trabajar también de esa manera, virtual, evaluarse, va a retroalimentarse y bueno, va a tener una metacognición a partir de la validación, las evidencias que se muestran en plataformas digitales o las evidencias que va a mostrar en este caso mediante la tecnología. Bueno, ya es muy diferente entonces la tecnología educativa, ese profesor
a ese alumno, mejor dicho, al alumno. La moda de actuar del alumno es mediante esa plataforma digital. La moda de la forma de actuar el alumno mediante la tecnología, la utilización de esta y no mediante la utilización de un trabajo grupal, de un trabajo como tal, ¿no? Entonces, el eclecticismo, vamos a hablar de un alumno que recibe acciones de conducción promotoras, de guía, de orientador, de todo tipo de herramientas, estrategias. Aquí hablo de que lo mismo conduzco que lo mismo trabajo. O sea, el alumno se ve conducido, el alumno se ve a veces solo. Hay todo tipo de herramientas didácticas, metodológicas, y bueno, se ejecutan actividades para ser evaluadas. Y ese es el eclecticismo. Y bueno, el concepto de alumno en el paradigma sociohistórico-cultural, donde se habla de un ente activo, un constructor de su propia psique, pero mediante la mediación humana. ¿Cuáles son las mediaciones humanas? Las influencias educativas. Pues la familia, la escuela, los maestros, la comunidad, la sociedad, la cultura. Es protagonista de su propio desarrollo, ayudado por lo externo, porque da niveles de ayuda a esas influencias educativas. Hay un protagonismo estudiantil en este proceso educativo, ese protagonismo dentro de la sociedad como tal. Por lo tanto, uno se siente partícipe de la sociedad para aprender de ella y para transformarla en un futuro y aportarle, porque hay un compromiso, porque se siente comprometido en el aprendizaje para solucionar con posterioridad también esos compromisos en los problemas sociales que vive y dónde se va a formar. Ahora, vamos a ver la evaluación. Vamos a ver por qué no se puede mezclar el conductismo con el constructivismo, con el humanismo, con el paradigma sociohistórico, con la competencia, porque la evaluación también es diferente. Si hablamos del conductismo, hay un sistema para conocer necesidades del alumno con vista a programar su instrucción. Está dirigida al alumno en sí, a comparar sus debilidades y sus fortalezas. Aquí aparece la palabra debilidades y fortalezas. Fíjense qué cosa más interesante. Por lo tanto, si hablamos de evaluación, lo que estamos hablando es utilizar métodos mediante objetivos. Tengo que evaluar los objetivos, que sean observables para poder calificar y medir. La medición mediante la calificación o la cuantificación o cualificación, ya sea 2, 3, 4, 5, 8, 10, 100 o A, B, C, D, o amarillo, rojo, verde, azul, el color que yo quiera o el animal que yo quiera. En el cognitivismo se va a determinar los estilos de aprendizaje, que esto es muy importante. Y lo que me importa a mí en el cognitivismo, si son adecuados estos estilos para los errores y los aciertos, se debe basar en este proceso. Me importa cómo aprende y no el resultado final. Sirve para valorar al alumno este proceso. O sea, a mí no me importa el resultado final, sino el proceso como tal. Y así veo si el programa va bien, si va mal. La evaluación es cualitativa, medible. Cualifico y mido. Y en el constructivismo, la evaluación es un sistema que se dirige a conocer los procesos cognitivos como vía y no como resultado para determinar el estado de construcción del alumno. ¿Es propicia o no? Y se deben valorar estas habilidades para aprender y no los conocimientos. Fíjense bien, habilidades para aprender y no me importan los conocimientos. Una adquisición de información que puede ser mecánica, que puede ser racional, no transferible. Por lo tanto, no existe la calificación ni el examen. Solo se evalúa la equilibración para poder acreditar. Y bueno, este es el concepto de evaluación del constructivismo y vamos a ver la evaluación humanista. Miren, cuando hablamos de que mi institución es humanista, constructivista, cognitivista, no sé cuántas cosas más, el humanismo, la única evaluación válida para el humanismo es la autoevaluación. Entonces, estamos hablando de que debe de ser periódica, sistémica o sistemática y estamos hablando de comparando estos presupuestos, las tareas ejecutadas, las metas alcanzadas, alcanzar lo que me propuse. Uno debe compararse consigo mismo y no con los demás. Yo puedo entonces evaluar como conductista o puedo evaluar y puedo decir que yo soy constructivista, humanista, si verdaderamente la evaluación en el humanismo es completamente diferente al constructivismo. Entonces, estamos hablando de que tiene que aprender a tener habilidades para saber autoevaluarse. La competencia. La evaluación no debe de concentrarse solamente en el conocimiento que se adquiere, sino también en cómo lo aplica, con qué actitud. Entonces estamos hablando de dominada por los intereses económicos, empresariales. Es un proceso de evaluación inicial, formativa y sumativa.
Ahí hablamos entonces de lo que es formar. ¿Qué se forma? No, no se forma la personalidad. ¿Formativa de qué? De la tecnología, formativa de la técnica, formativa de lo que necesita especializarse el ser humano sin pensar en la parte afectiva, ni mucho menos. Y bueno, yo voy a sumar todo eso para poder evaluar. Traduce la evaluación subjetiva en objetiva. O sea, la evaluación es subjetiva porque el maestro es un sujeto y el alumno es otro sujeto. Y esta evaluación subjetiva la va a cuantificar o la va a cualificar. Entonces estamos hablando de verdaderamente un error filosófico. Por lo tanto, la evaluación, que también tiene base filosófica, es completamente diferente en la competencia con el constructivismo, con el humanismo, porque la evaluación, estamos hablando de a trabajar con listas de cotejo, escalas estimativas, rúbricas y todo esto que trabaja la competencia. Si hablamos entonces de la tecnología educativa, la evaluación es automatizada según las rúbricas declaradas por el instrumento. Quiere decir que el instrumento le da acá esta rúbrica y ya automáticamente el mismo sistema puede calificar. Es una evaluación según el desempeño del conocimiento esperado a declarar en las actividades desempeñadas por las TIC y planificadas estas por el profesor. Entonces, las acciones del profesor se limita a calificar y retroalimentar según lo esperado por el alumno para poder conocer su desempeño y crecimiento. Esa es la evaluación. El concepto de evaluación entonces es diferente en el humanismo, en la competencia, en la tecnología educativa. El eclecticismo, ¿qué evalúa? Supuestamente evalúa todos los procesos y todos los paradigmas, con todos los paradigmas educativos. Tiene en cuenta lo cuantitativo, lo cualitativo. Cualquier herramienta me sirve para evaluar, cualquier instrumento me sirve para evaluar, tributando a la medición mediante la calificación final, motivando y criticando la apropiación del conocimiento. No tiene en cuenta las acciones en que se va a derivar las bases teóricas de estos paradigmas educativos. Eso muestra todo. Y bueno, el concepto de evaluación en el paradigma socio-histórico y cultural nos habla entonces, y esto es interesante, en que no desdeña el resultado, pero se centra en la evaluación del proceso, cómo aprende el alumno, pero tiene en cuenta más que las limitaciones, las posibilidades, las potencialidades del alumno. Las potencialidades más lo que puede hacer que lo que no hace. Y prefiere compararlo consigo mismo, rendimiento relativo, que con los demás, que ese rendimiento absoluto. No existe una calificación, solo se evalúa las necesidades y las potencialidades. Se aplica sistemáticamente mediante las mismas didácticas desarrolladoras, siendo formativa por la apropiación del aprendizaje en la misma evaluación. En la misma evaluación se forma el alumno y aprende. O sea, la evaluación es una actividad didáctica más. Y entonces, si es necesario, la medición mediante niveles de ayuda, pero bueno, yo no voy a medir, voy a ver cuántos niveles de ayuda estoy, para ver si está en zona de desarrollo actual o yo llego a la zona de desarrollo potencial. Se puede registrar, se puede grabar la participación de los estudiantes para ver la calidad de la argumentación, si verdaderamente es objetivo en esa argumentación, si buscó materiales, se encontró, se investigó. Y eso muchas veces es en defensa de actividades, estas didácticas desarrolladoras grupales, en presencia de elementos esenciales, cumplimiento de actividad asignada individual y grupal. No es de asimilación, no es una reproducción simple, reproducción con modelos, esquemas, no, nada de eso. Es una aplicación de conocimiento, habilidad, instrumentos o pruebas de análisis. Es la producción individual y grupal para solucionar situaciones problemáticas. Y el eclecticismo, ese eclecticismo que nos habla de mezclar todos los paradigmas, de que algún directivo por ahí me habló de que su institución iba a ser constructivista, social, humanista, no sé cuántas cosas más, de que me habló por ahí entonces un profesor de que se pueden mezclar elementos de aquí y de allá de diferentes paradigmas de manera ignorante, y ojalá sea de más ignorante y no porque tenga alguna presión que lo obligue a decir esto, y espero que no. Entonces yo pregunto, ¿cuándo surgió un momento que el docente consideró tomar lo mejor de las alternativas? ¿Acaso surgieron las mejores propuestas? Si fuera así, ¿qué de esto estaría chocando con el propio principio de neutralidad
¿Acaso se ha visto que en las políticas neoliberales se ha tomado lo mejor del pensamiento humano? Pues eso es lo que tenemos hoy en ese eclecticismo. Ahora, veamos entonces la propuesta que yo les hago. Por ejemplo, yo que soy cubano, hago una propuesta bien clara, una propuesta con base filosófica, psicológica, pedagógica. Cuando hablo de una base filosófica, hablo del materialismo dialéctico histórico. Esa es la base de un paradigma, la base filosófica de un paradigma educativo, con una base psicológica, socio, histórico y cultural. Desde los pioneros como tal, de Vygotsky, Leontief y Luria, y por supuesto ellos se basaron en la filosofía materialista, quiere decir que el mismo paradigma pedagógico, psicopedagógico tiene que ir cambiando. Porque si la base materialista dialéctica nos habla entonces de que la materia está en constante cambio y transformación, y por tanto el paradigma tiene que estar también transformándose en el momento histórico y en el desarrollo científico que exista y la situación que existe, resolver problemas actuales. Por lo tanto, es un paradigma que no siempre está en reforma, es un paradigma que siempre está cambiando, es un paradigma que necesariamente tiene que seguir cambiando. Ahora, está claro que habla de colectividad, que habla de solidaridad, que habla de transformación social, que habla de mi cultura. Y si yo soy cubano, pues entonces tengo que ver mi cultura, basarme en mi cultura, en mi sociedad donde vivo. Y esa pedagogía tiene que ser basada en el momento histórico que estoy viviendo, en mi cultura, en mi sociedad. Y por supuesto, también cuento con los pedagogos de mi país. En este caso, por ahí, tanto los antiguos como los actuales. Los antiguos que me dieron esa base educativa y los actuales como tal, que son los que hoy han transformado y han seguido este paradigma socio, histórico y cultural y han aportado recursos didácticos y han aportado elementos nuevos, alternativas novedosas dentro de este paradigma socio, histórico y cultural. Por eso me pregunto, si ustedes pueden ver las diferencias, entonces, en el concepto de evaluación de cada modelo educativo y paradigma educativo. Si pueden ver las diferencias de concepto de alumno, completamente diferentes los alumnos, completamente diferentes maestros desde el paradigma constructivista, el paradigma humanista, competencias, tecnología educativa. Esa diferencia entonces en esa metodología de enseñanza, en los elementos, en las herramientas didácticas y en la parte metodológica del paradigma sociohistórico, del eclecticismo, de la tecnología educativa, de la competencia, inclusive del humanismo, del constructivismo, del conductismo. Entonces, ¿cómo entonces yo voy a mezclarla? Si hablamos de ese concepto de enseñanza completamente diferente de cómo se enseña en el eclecticismo, cómo se enseña en tecnología educativa, cómo se enseña en la competencia, cómo se enseña el constructivismo, poder mezclar todo esto. Si hablamos entonces del objetivo educacional en el paradigma sociohistórico, en el humanismo, en la tecnología educativa, en el constructivismo, poder mezclarlo de manera ecléctica. Si vamos a ver de las dos grandes bases filosóficas que hoy sustenta la mayoría de los modelos educativos, poder mezclar la base filosófica idealista con la materialista, podré mezclar entonces las bases filosóficas del enfoque, bueno, el enfoque no tiene competencia, del paradigma sociohistórico cultural con la tecnología educativa, con el constructivismo, con el conductismo. Por lo tanto, ignorar las diferencias y antagonismo entre esas bases teóricas educativas y los elementos del proceso educativo de cada uno de ellos es el resultado de una mala formación integral pedagógica de los profesores. Y aquel doctor en ciencia, de aquel profesor y aquel gran pedagogo que profese la mezcla paradigmática, disculpen, ignora su fase. A ignorar su base, que es fundamental, simplemente hace mezcla de elementos paradigmáticos e ignora o le conviene ignorar y lo que va a crear es un subdesarrollo educativo. Creo que queda bien claro entonces por qué no se pueden mezclar
elementos de un paradigma y de otro, y mucho menos decir que puedo tomar de uno y de otro a conveniencia, cuando me haga falta utilizarlo, porque todos tienen bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas diferentes, y porque todos actúan diferente, y porque todos tienen metodología diferente, y porque todos tienen bases filosóficas que hacen correr el paradigma, accionar el paradigma de forma diferente. Espero esclarecer entonces con este tema el por qué no se pueden mezclar. Y espero que mis colegas que no lo entienden, pues ahora lo comprendan un poquito mejor y estoy en más sincero posición de debatirlo y explicarlo con los libros de los autores, las obras de los autores clásicos y no de los revisionistas, porque existen muchos revisionistas que revisan, inventan y crean cosas sin respetar estas bases teóricas. Espero que hayan entendido esta conferencia y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.